Vamos a buscar en nuestra Biblia, primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 2 al 4. Estamos dando una serie de exposiciones acerca de la epístola de Pablo a los Tesalonicenses, y hoy queremos fijar nuestra atención en este texto. Primero los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 al 4. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vamos a orar. Padre, una vez más nos acercamos ante ti por medio de la oración. Y ahora queremos venir suplicándote que tú hables a nuestros corazones. Señor, en un mundo donde no sabemos lo que ha de venir en el futuro, donde la incertidumbre y las cosas vagas son lo que abundan por cuanto no conocemos el mañana, ayúdanos, oh Señor, a tener nuestra esperanza solo y únicamente en ti. Habla a nuestros corazones, edifícanos, santifícanos por medio de tu palabra. Alimenta nuestras almas por tu misericordia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Una de las características predominantes de la sociedad occidental que nos ha tocado vivir es sin duda alguna el individualismo. Como resultado de la fuerte lucha que se libró principalmente en los 2 siglos que han precedido al que nosotros vivimos, donde se luchó por establecer los derechos y libertades, lo que vino como consecuencia no solo es que se lograron ciertos avances en esa área, sino que vino una mala interpretación de esos derechos y trajo como consecuencia el individualismo. Y mi amado hermano, aunque yo estoy de acuerdo y soy también un defensor de tales derechos como la libertad, aún así estoy en completo desacuerdo con el individualismo. El hombre occidental tiende a pensar de sí mismo mayormente como un individuo y no como parte de un conglomerado. Más aún, el hombre contemporáneo parece haber desarrollado una alergia crónica a la palabra compromiso. Repele fuertemente todo aquello que pudiera cortar con sus deseos personales, interferir con sus planes. Y lamentablemente, mi amado hermano, este tipo de mentalidad ha hecho un impacto en la iglesia del Señor Jesucristo. Esta es una de las razones por la que muchos que profesan ser creyentes y pretenden tener una relación personal con Cristo, al mismo tiempo no desean un compromiso con una iglesia local. Ahora, cuando vemos en el Nuevo Testamento cuál es el estilo de vida que debe tener alguien que ha sido redimido, salvado, vemos que este es un hombre y una mujer que no teme al compromiso. De hecho, vemos en el Nuevo Testamento que estar en Cristo a veces es equivalente a estar en la iglesia. Amar a Cristo debería llevarnos a amar a la iglesia local, preocuparnos por ella, involucrarnos por ella. Si pasamos por alto esta dimensión corporativa de la obra redentora de Cristo, mi amado hermano, estaríamos tergiversando el mensaje de las Escrituras y estaríamos reinventando el cristianismo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Tito 2:14. Dice que Cristo se dio a sí mismo
para pagarle el ticket gratis al cielo a alguno. No, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Comentando este texto, Sinclair Ferguson dice lo siguiente: Pablo enfatiza aquí y en muchos otros lugares que Cristo quiere crear un pueblo y no meramente salvar a individuos aislados para que crean en él. De ahí, mi amado hermano, que enfaticemos tanto la importancia de ser miembro de una iglesia local. De ahí que enfaticemos tanto en que cada creyente debe ser un miembro activo en una iglesia local. Ahora bien, el apóstol Pablo está en la primera epístola a los tesalonicenses enseñando cuáles son los principios que debe aplicar una iglesia si quiere mantenerse irreprensible con el paso de los años hasta la venida del Señor. Y en el capítulo 1 establece el hecho de que si una iglesia quiere mantenerse fiel e irreprensible con el paso de los años hasta la venida del Señor, entonces requiere que esa iglesia deba tener una preocupación genuina por aquellos a quienes son miembros de la iglesia. A saber, ellos deben ser elegidos por Dios, regenerados por la obra de Dios y convertidos por la gracia de Dios. En otras palabras, una iglesia que quiere mantenerse fiel e irreprensible con el paso de los años. Yo sé que ustedes oirán esta frase mucho en esta serie. Va a mantenerse irreprensible con el paso de los años hasta la venida del Señor. Debe procurar que su membresía esté compuesta por verdaderos cristianos. ¿De dónde extraemos este principio? ¿De dónde extraemos que los miembros de una iglesia que quiere mantenerse fiel e irreprensible con el paso de los años hasta la venida del Señor debe tener una membresía que ha sido elegida por Dios, regenerada por la obra de Dios y convertida por la gracia de Dios? Este principio lo extraemos del agradecimiento que consideramos la semana pasada. Y estuvimos hablando del origen de la conversión. El origen de la conversión no viene del hombre. Es una obra que soberanamente Dios realiza en el corazón. Y comenzamos a considerar en el versículo 3 cuáles las marcas de una persona que así se ha convertido verdaderamente. Lo que yo comentaba la semana pasada, usaba un comentario de Hendrickson cuando decía que un texto como este, atiende bien mi hermano, es útil para que entendamos que de este lado del cielo podemos saber si somos cristianos y podemos saber si otros son cristianos. Miren el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre. Él se acordaba de qué? De que ellos tenían obra de fe, del trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza. Mis amados hermanos, la semana pasada empezamos a estudiar que la primera característica que está, o la primera marca que poseen aquellos que son cristianos, es que tienen una fe que obra. Pero hay dos más que establece el apóstol Pablo. No solo un verdadero cristiano, alguien que verdaderamente se ha convertido, posee una fe que obra. En segundo lugar, posee un amor que trabaja. Mira el texto una vez más. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Amado hermano, si la primera descripción, una fe que obra, enfoca la manera en que estos hermanos veían al Salvador y lo que Él había revelado en su palabra, esta descripción enfoca los afectos que tenía la iglesia de Tesalónica para con su Salvador y sus hermanos.
Cuando hablamos de afectos, nos referimos, oye esto, a ese sentimiento peculiar y predominante que debe tener un cristiano para con su Señor y con sus hermanos. La pregunta es, ¿cuál es ese sentimiento peculiar que debe tener un cristiano si ha sido salvado para con el Señor y con los hermanos? El apóstol Pablo responde, amor. Hay una cosa interesante en el griego. El griego es muy específico. Nosotros somos muy generales en el español, aunque el español es bastante específico también. Pero el griego lo era mucho más. Por ejemplo, si yo quiero decir que alguien es paciente y quiero decir que hay una situación en la que debo ser paciente, yo solo tengo una palabra, paciente. Sin embargo, en el griego habían dos palabras. Cuando se estaba refiriendo a que soy paciente con alguien, ellos usaban macrotumía. Pero si estoy hablando de ser paciente, una palabra que la veremos más adelante, por las situaciones circunstanciales de la vida, ellos utilizaban hipomone. Lo mismo pasa con el amor. Si nosotros queremos hablar de amor, nosotros tenemos solamente una palabra, amor. Sin embargo, ellos tenían 4 palabras para hablar de amor. Cuando se quería hablar del amor entre los amigos, ellos usaban fileo. Cuando se quería hablar de un amor más erótico, de hecho dije la palabra, un amor entre un hombre y una mujer, ellos usaban eros. Estorge era el amor entre la familia. Pero si querían hablar del amor de Dios, ellos usaban la palabra agapao. Esta es la palabra que utiliza el apóstol Pablo para hablar de los afectos que tenían estos nuevos cristianos. Ellos se distinguían por tener ágape. Miren lo que dice un estudioso del Nuevo Testamento, hablando de lo que es ágape. Y esto es importante, mi amado hermano, porque vivimos en un mundo sensiblero y emocional. Tú podías hablar de eros, fileo y estorge como emociones y sentimientos, pero no podías hablar de ágape como una emoción, como un sentimiento. Miren cómo describe este hombre lo que es ágape. Este ágape, este amor cristiano, no es una simple experiencia emocional que nos viene espontáneamente. Es un principio deliberado de la mente, una conquista deliberada, una proeza de la voluntad. Es la facultad de amar inclusive aquello que no es amable, de amar a la gente que no nos gusta. El cristianismo demanda que tengamos en todo tiempo una cierta actitud mental y una cierta inclinación benevolente hacia los demás sin importarnos la condición. Eso es ágape. Es una determinación de continuar amando, de amar aunque esa persona no lo merezca, de amar aunque esa persona nos haga mal. Esta es la palabra que utiliza el Señor Jesús cuando dice amar a vuestros enemigos. ¿Cómo? La mentalidad natural es que si alguien es mi amigo, si alguien me ha hecho bien, entonces ¿qué debo hacer yo? Amarlo. Pero si hay alguien que me hace mal y si hay alguien que me hace daño, la posición natural, mental que adopta un hijo de Adán es, no, a ese no tengo por qué amarlo. Sin embargo, Cristo usó esta palabra para decir, nosotros debemos amar inclusive a los que nos hacen mal. Ahora, ¿quiénes eran los objetos del amor de los tesalonicenses? Obviamente, en primer lugar, era Dios. Estos hombres y mujeres amaban a Dios. Mis amados hermanos, la Escritura demanda, oye esto, joven, oye esto, ya no miren el teléfono. Atenderme que va a ser lo más importante que ustedes oirán hoy. Dios demanda de todo ser humano, no importa si tú dices que eres
o no, demanda que se le ame. Si vamos a Deuteronomio 6, 4 y 5, lo que se conoce como el Shema, probablemente era el centro no solo del Pentateuco, sino de todo el Antiguo Testamento. Allí Dios, inspirando al escritor, a Moisés, dice, y dije Moisés con toda intención, con ese énfasis, cuando hay gente que cuestiona que fue Moisés. Oye Israel, sí, hay que prestar atención, se llama Shema porque la primera palabra que aparece en el versículo es Shema Yisrael. Oye Israel, oye bien, atiende bien. Hay cosas que se pueden olvidar, pero esta no debes olvidarla. ¿Qué cosa, Moisés? A Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. El énfasis de la Escritura, sobre todo en este pasaje, no puede ser más obvio. Las criaturas que han sido creadas por Dios, por su providencia, que son sustentados por su providencia, deberían manifestar un constante, peculiar y distintivo amor hacia su Creador. Ese amor debe ser evidenciado y debe permear cada fibra de su ser. Mis amados hermanos, el deber de amar a Dios no es uno entre tantos. Cuando le preguntaron al Señor Jesús cuál era el primer mandamiento, en Marcos 12:28, Él citó Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios es uno y por tanto debemos amarle con toda la mente, con todo el corazón y con toda la fuerza. Miren lo que dice Hendrickson acerca de Marcos 12:28. El Shema era y es la base misma del monoteísmo. No solo eso, sino que subraya el hecho de que uno y el único Dios quiere que le amen. Esto armoniza con el hecho de que Él mismo es un Dios de amor. Mis amados hermanos, si Dios requiere de todo ser humano que le amen, ¿cuánto más a aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero? ¿Sabe lo que debería palpitar en tu corazón fuertemente? Amor por Cristo. ¿No debería yo insistirles en que Dios debe ser amado? Eso es algo que debe verse en cada cosa que tú haces, en cada respiración de tus pulmones. Porque es algo que viene en el paquete llamado gracia. Es tan así que en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22 el apóstol Pablo dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Anatema significa maldito. Tú no amas al Señor Jesucristo. Dios te ama al decir. La mayor miseria de tu vida no es que no te has ganado la lotería. Tu mayor miseria no es que tienes una casa de 10 cuartos con 5 años. Tu mayor miseria no es que no tienes un BMW. Tu mayor miseria es que tú no amas al Señor Jesucristo. Y el Señor viene. Miren cómo Juan Carlos Wright comenta esto. Examinad la vida de Owen, Baxter, Rutherford, George Herbert, Lincoln Herbie, Whitfield, Wesley, Henry Martin, Hudson, McShane y otros. Todos estos hombres han dejado su huella en el mundo. ¿Y cuál era la característica común de sus vidas? Todos amaban a Cristo. No solo guardaron un credo, sino que por encima de todo amaron a la persona del Señor Jesucristo.
Todos aquellos que son verdaderos hijos de Dios se caracterizan por amar a Dios. Vuelvo a citar a Juan Carlos Roel. Según Pablo, no hay posibilidad, oye esto mi hermano, no hay posibilidad de salvación para el hombre que no ama al Señor Jesús. Sobre este punto el apóstol no admite ningún atenuante o excusa. Una persona puede no tener nociones muy claras y aún salvarse. Puede faltarle valor y ser presa del temor, pero aún así, como Pedro, salvarse. Puede caer terriblemente como David, pero sin embargo levantarse otra vez. Pero si una persona no ama a Cristo, no está en el camino de la vida, la maldición todavía está sobre él, camina por el sendero ancho que lleva a la condenación. Si yo pudiera hacer una radiografía, no sé qué se hace en medicina, pregúntale a Ricardo, de tu corazón espiritual, y yo pudiera ver aquellas cosas que más tú amas, que tú anhelas, que tú deseas, yo vería que aquello que más anhela, ama, tiene la palabra Cristo. Yo puedo predicarle a ustedes del deber de la autonegación, del deber de sacrificarse por la obra del Señor, de que los perdidos se están yendo al infierno, de que hablarle de las palabras más descriptivas de lo que sufrirán los perdidos en el infierno por no tener el Evangelio. Si tú no tienes amor a Cristo, no podré lograr ni que te muevas 1 milímetro en tu vida espiritual. Ahora, noten una cosa más en el texto. Ellos no simplemente tenían amor. Este amor se caracterizaba porque trabajaba. Dice que tenían un amor que trabajaba. Ellos no se quedaban en el área de las emociones y de los sentimientos. Ellos lo reflejaban en el trabajo. La palabra griega que el apóstol Pablo utilizó es la palabra griega kopos. Y denota, oye esto mi amado hermano, una clase de trabajo duro, agotador y arduo que te lleva hasta la extenuación. Cuando uno ve trabajo, no, hay personas que me dicen, no, yo trabajo. ¿Ah, sí? ¿Qué bien? ¿En qué trabajo? No, en una oficina. Lo mío es, no estoy hablando que sea malo recibir llamadas por teléfono. Hay personas aquí que lo hacen y lo hacen honrosamente. Pero el gallego, o José Vázquez, que ha trabajado todo su día fuerte, como Tellito u otros aquí, le dirían a esa persona, bueno, ese es trabajo, pero trabajo es lo mío. La palabra que usó aquí, a diferencia de ergón, la palabra que usó para obra, no denotaba simplemente una labor que se realizaba, sino de alguien que estaba realizando un trabajo extenuante. Un trabajo que requería esfuerzo, que consumía las energías de la persona a un máximo nivel. Mis amados hermanos, nosotros hemos hablado mucho del lugar central. Es una doctrina para los reformados importante. El lugar central de la iglesia en los planes redentores. Y yo te puedo hablar de la importancia de trabajar en la obra del Señor. A menos que haya un amor firme y evidente por el Señor Jesucristo, no podrá haber este tipo de trabajo. Yo quiero ser reverente. Yo no quiero presionar la conciencia de nadie indebidamente. Pero es que las palabras que utilizó el apóstol Pablo lo ameritan. Te voy a hablar primero a ti, mi amado hermano, que estás trabajando arduamente en esta iglesia. Aquellos hermanos que luego que trabajan tienen que sentarse a estudiar horas para traer un sermón
mi amado, o una clase. Aquellos hermanos que luego de su trabajo tienen que venir a preocuparse por otras cosas de esta iglesia. Mi amado hermano, llega el momento a veces que uno tiene trabajo y no hay descanso. Y uno dice, wow, si alguien me ayudara, si otros hermanos se involucraran. Mira el ejemplo de los de Tesalónica. Ellos amaban a Cristo. Ellos amaban a los hermanos y trabajaban hasta el cansancio, hasta el agotamiento. Y la razón por la que lo hacían es porque amaban a Cristo. Mi amado hermano, vendrán tiempos de agotamiento. Yo me canso también. Y sabes lo único que nos permite seguir adelante sirviendo al Señor y sirviendo a los hermanos. Amamos a Cristo. Amén. No podemos hacer otra cosa. Y no queremos hacer otra cosa. Queremos seguir trabajando en la obra del Señor porque le amamos. Queremos ver que su reino sigue avanzando. Amén. Pero te quiero hablar a ti, que vienes como un consumidor, en una cultura de consumismo, que vienes simplemente a decir, a ver qué me trae, y que la clase fue larga, y que el sermón, a veces las clases son largas, y que el sermón no fue como yo quería, y no me habló mi corazón, que vienes a consumir. El reino de Cristo no crece por consumistas, se consume, se debilita. El reino de Cristo avanza cuando hay un grupo de hombres y de mujeres que por amor a Cristo hacen sacrificios. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Y cómo puedo ayudar? Y es triste tener consumistas en nuestra iglesia. Y un texto como esto no era un cristiano de 30 años, mis hermanos. Recuerden el primer sermón. Eran creyentes jóvenes en Cristo. Llevaban apenas unos meses y ya estaban sufriendo aflicciones y tribulaciones por creer en Cristo. Ellos estaban muy tranquilos antes de que viniera Cristo a su vida, y ahora todo se había revolucionado. Y ahora tenía problemas con su vecino. Y algunos habían sido llevados presos. Y ellos estaban trabajando. Ellos estaban trabajando por una simple razón. Porque ellos amaban a Cristo. Mi amado hermano, cuando una persona ama a Cristo, está dispuesto a dar su vida por Cristo. Y no nos han pedido nada. Aquí no han venido a nadie a tomar preso. Hay alguien aquí que tomar un preso que ustedes saben por ser cristiano. No. Estas palabras son relevantes cuando nosotros tenemos delante de ti dos decisiones. Nuestra comodidad temporal o el trabajo por el reino. Aquí a nadie ha tenido un problema legal por ser cristiano. Tu decisión no tiene que ver con arriesgar tu vida y el reino. Tu decisión tiene que ver con estar más cómodo o el reino. Interesante, ¿verdad? Cómo han cambiado las cosas. Ahora, estos creyentes no solo se distinguían, se caracterizaban por tener una fe que obra, no solo se caracterizaban por tener un amor que trabajaba, ellos también eran poseedores de una esperanza constante. Miren el versículo 3 una vez más. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Si la primera descripción se enfocaba en la manera en que estos creyentes confiaban en el Señor y en su palabra, si la segunda descripción se enfocaba en los afectos que estos
hombres y mujeres tenían para con el Señor. La tercera descripción tiene en mira la manera que estos cristianos, oye bien, miraban el mañana, la eternidad, con contrastes con el hoy y el mundo. Ellos tenían una esperanza constante. Y agradezco al Señor. Al principio, cuando Ricardo empezó a hablar, yo dije, bueno, se me mató el sermón, porque es de eso de lo que voy a hablar. Pero luego dije, mira, qué sabio nuestro Dios. Porque puso una clase con este sermón en el mismo tiempo. Porque, mi amado hermano, vivimos tan mentalmente involucrados con este mundo. Y todas las noticias y todo lo que envuelve a nosotros, y ahora el COVID, un año donde estamos centrados en nuestra salud. Yo no estoy diciendo que esté mal estar centrado en la salud, hay que cuidarse, mis amados hermanos. Pero esto tiene una tentación, tiene un problema. Jalarnos hacia abajo, hacia este mundo, no nos permite ver hacia el mañana. ¿De qué me sirve el mañana? Si hoy yo puedo tener un COVID, se acabó. No nos permite mirar al cielo, mirar la eternidad. Qué bueno que tuvimos una clase como la de esta mañana y un sermón para que ampliemos nuestra vista, miremos más allá de todas las circunstancias que nos rodean, nos enfoquemos en el Señor, en la eternidad, en la vida eterna. Estos hombres y mujeres vivían en tiempos malos. ¿Cuántas veces usted ha oído este año? ¿Qué tiempo más malo? Entonces ahí nos acordamos, que el Señor venga. Nuestros tiempos no son malos. Si usted se compara con los de estos hermanos de quien está escribiendo Pablo, nuestros tiempos son relativamente buenos. Mi amado hermano, ¿qué es la esperanza cristiana? Bueno, si hablamos de esperanza en el sentido ordinario y común del término, podemos decir que la esperanza, tal como lo ven los hombres y mujeres de nuestros días, es un estado de ánimo que cree posible algo que se desea. Cuando oyes a alguien no cristiano, y aún hasta cristiano, hablando de esperanza, esto es lo que viene a la mente. Cuando, por ejemplo, alguien se enferma seriamente y se les dice a los familiares, miren, no pierdan las esperanzas, lo que se está diciendo es, tengan un buen estado de ánimo, un estado de ánimo favorable, tengan una mente positiva en cuanto a este asunto. Eso es lo que se llama comúnmente en nuestros días esperanza. Es más bien una visión optimista y positivista de la cosa. Es una visión optimista que desea algo y puede que ese algo que desea ser obtenido. Es un estado de ánimo que nos lleva a pensar que aquello que deseamos es posible, pero que no tenemos garantía para tenerlo. Eso es lo que viene a la mente de las personas de nuestros días con esperanza. Yo puedo tener, por ejemplo, la esperanza, estoy enfermo, la esperanza de sanarme, no voy a morir. ¿Qué era lo único que tenía? Esperanza. Sin embargo, cuando hablamos de la esperanza desde el punto de vista bíblico, nos estamos refiriendo a algo completamente diferente. Mi amado hermano, ¿qué es la esperanza de acuerdo a la Biblia? La esperanza, oye esto, es una convicción bien fundamentada que nos permite esperar con absoluta confianza aquello que Dios ha prometido, pero que aún no hemos recibido. Voy a repetir. ¿Qué cosa es esperanza? La esperanza es una convicción bien fundamentada, y veremos en qué, que nos permite esperar con absoluta confianza aquello que Dios ha prometido, pero que aún no hemos recibido.
Cuando la Biblia habla de la esperanza del creyente, no se está refiriendo a un simple entusiasmo que se produce en nosotros por la probabilidad de que pueda ocurrir algo que nos gustaría que pasara. No, es una expectativa confiada, segura, que tienen los creyentes, que Dios, que es fiel, que no miente, que es inmutable, ha prometido y que Él cumplirá. Es la convicción de un Dios que no miente y que por tanto podemos esperar con confianza y seguridad lo que Él ha prometido. Por ejemplo, la esperanza es la gracia, porque es una gracia. No la podemos producir nosotros. Dios la otorga en el creyente. Es esa gracia que nos permite creer, oye esto mi hermano, que un día los muertos resucitarán, aunque todos a nuestro alrededor digan que eso es un tremendo disparate. Es lo que nos permite decir con toda certeza que Cristo volverá nuevamente por su pueblo, que todo ojo lo verá, aunque nadie en nuestros días lo crea. Es lo que nos permite confiar que un día vendrán cielos nuevos y tierra nueva, donde ahí sí, no porque está Trump, no porque Cristo reina, morará la justicia. Y lo creeremos aunque todos se rían de eso. Es lo que alguien dijo al respecto. La esperanza cristiana no teme, ni se plantea el problema de que tal vez las promesas de Dios no sean verdaderas, sino que es la confiada expectación que no puede ser nada más que la verdad. Mis amados hermanos, a todo creyente se ha dado esperanza. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 2, el 22, si mal no recuerdo, o el 21, que algo que caracteriza a los no cristianos es que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. El cristiano se le ha otorgado esperanza, pero esa esperanza debe mantenerse firme. Por eso dice el autor del libro a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme y sin fluctuar, sin variar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Según el autor de los Hebreos, la esperanza puede llegar a ser bien firme y sin fluctuación, sin variación, porque no descansa en ninguna mera sugestión humana, sino que descansa en la fidelidad de Dios. Amén. Este es el sentido que tiene Pablo cuando dice en Colosenses 1:5 que a causa de la esperanza que se está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza nuestra está firme, mi amado hermano, por un lado porque Dios es fiel, por otro lado porque el Dios omnipotente la tiene guardada en los cielos. La tiene reservada para nosotros. El Rey del universo tiene nuestra esperanza. Aquello que ha prometido, aquello que vendrá un día, la tiene guardado para nosotros. Ahora, ¿cuál es el objeto de nuestra esperanza? Mis amados hermanos, ¿qué esperamos los cristianos? La gente en nuestros días vive intentando esperanzarse con cosas diferentes. Hay gente que vive toda su vida con la esperanza de que un día comprará el billete ganador y gastan miles de dólares en billetes con la esperanza de que un día se ganará la loto. Hay otros que viven esperanzados con hacer una carrera y obtener un título que les asegure el futuro. Ahora, cuando nosotros vemos esas esperanzas a la luz de la Escritura, nosotros nos daremos cuenta de que esas esperanzas no son esperanzas. Mi amigo, atiende bien. Tú tienes la esperanza de que te vas a ganar el billete de la loto
Y yo espero que esta aplicación sea solo para los amigos. Y que no haya ningún hermano aquí que esté comprando billetes del otro. Estará perdiendo su dinero. Inviértalo en otra cosa. Si lo invierten, va a ganar más. Mira lo que dice el apóstol Pablo acerca de estar en la carrera por hacerse rico. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Oye esto, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Se puede tener esperanza en aquellas cosas que no son lo correcto. Hermano, si tú, miren, déjenme decir esto claro y lo voy a decir bajito. Si tu esperanza está en que Donald Trump o Biden, quien sea que tú quieras que vaya, para que cambie este país, si tu esperanza está en el rey, en el que en este rey humano sea el uno al otro, si tu esperanza está en eso, tú estás muy mal y un día serás decepcionado. No hay nada, como diremos en este mundo, no, en un momento, no hay nada en este mundo que pueda ofrecernos verdadera esperanza. ¿Cuál es la esperanza cristiana? ¿A qué hemos sido llamados a esperar con ansias, con expectativa y con toda nuestra devoción como creyentes? La respuesta está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Es aquí, vayan conmigo, es aquí donde se evidencia esa constancia y la esperanza de la que está hablando Pablo. Estos son los tesalonicenses. Y aquí él está explicando cómo él podía saber puntualmente que ellos tenían constancia y la esperanza. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, hablando de los tesalonicenses, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Amén. La esperanza del creyente es una persona en su venida, el Señor Jesucristo. Mi amado hermano, déjame clavar esto en tu mente. Yo sé que ya es casi la 1 de la tarde. Yo sé que algunos estamos cansados. Yo quiero clavar esto en tu corazón. En este mundo en el que vivimos, tal y como lo conocemos ahora, no hay nada en el que podamos poner nuestra esperanza. ¿Quieres saber por qué? Yo quiero que vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Tú quieres saber lo que va a pasar mañana? No mañana, estoy hablando en sentido figurado. En el futuro, aquí hay una descripción de lo que le va a pasar a tu BMW, de lo que le va a pasar a tu casa, de lo que le va a pasar a las cosas que tú tienes. Pero el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Ese es el futuro de esta gran nación. Ese es el futuro de lo más hermoso que hay en este mundo. Dios vendrá con un juicio. Para hacer las cosas nuevas hay que destruir las cosas viejas. Ven, mi amado hermano, ¿por qué no podemos poner nuestra esperanza en nada de lo que vemos?
Pero sí podemos poner nuestra esperanza en el Señor Jesucristo y en su venida. He ahí una esperanza segura, una esperanza ciertísima. Mi amigo, si tú tienes la esperanza en cualquier cosa que este mundo te pueda dar, te voy a dar el consejo del ser humano más sabio que ha habido en la historia de la humanidad, el rey Salomón. Él dijo que la esperanza del impío perecerá. Proverbios 10:28. Si tú quieres poner tu esperanza, ponla en la persona del Señor Jesucristo. Es en Él y solo en Él en quien podemos tener verdadera esperanza. Mi amado y querido hermano, aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero tiene sus ojos muy fijos en la eternidad con Dios. Sus ojos no se desvían a lo que está delante. Él va en su camino. Él sabe que va de paso. Él sabe que es un peregrino que va de paso hacia el cielo, a la eternidad. Y tiene sus ojos en esa mente. Como creyentes, debemos poner nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Como creyentes, debemos poner nuestra esperanza en el mundo venidero. Miren lo que dice MacArthur. La esperanza trasciende la expectativa humana de lo deseable y se apoya confiadamente en la consumación de la redención, que según la Escritura vendrá cuando Cristo regrese. Ahora, ¿qué producía en estos creyentes esa esperanza? La palabra que aparece en nuestras Biblias es constancia. A veces esa palabra es traducida en el Nuevo Testamento como perseverancia y en otras veces aparece esa palabra como paciencia. ¿Sabes cuál es la realidad? No hay una palabra en español que pueda traer el significado real de esa palabra. Así que lo único que puedo hacer es explicarles etimológicamente lo que significa para hallar una conclusión. La palabra griega que utilizó para constancia, que se traduce a veces perseverancia y paciencia, es la palabra griega hipomone. Viene de dos palabras, hipo, que significa sostener, y mone, que significa estar debajo. La imagen más gráfica que puedo encontrar para ejemplificarlos a ustedes es la de un pesita. ¿Cuántos han visto competencias de pesas? No estoy hablando de pesas de verdad. El envión, ¿cuál es el otro? Arranque. Ok. Hay otra más, son como 3. ¿No han visto esa competencia? Que hay una que uno tiene que subir mucho peso desde aquí hasta aquí, directo. Otro viene desde aquí, pueden cargarlo aquí y luego subir. No importa cuál de la competencia esa sea. Lo cierto es que gana el que más peso carga. Esa es la imagen que trae esta palabra. Alguien que está cargando un tremendo peso, pero que está firme. Firme, por eso se traduce paciencia. Esta palabra se usaba para hablar de los problemas y aflicciones circunstanciales que rodean al cristiano en su vida. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿saben lo que produce la esperanza? Tener puesta nuestra mente y nuestra convicción en que un día el Señor Jesucristo volverá por su pueblo y nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. ¿Sabe lo que produce en el creyente? Saber que toda la felicidad del mundo, que es el Señor Jesucristo, será plenamente dada cuando Él venga a buscarnos. Produce estar firmes en medio de las aflicciones de la vida. Déjeme decirles una cosa, mi amado hermano. Este mundo en el que nosotros vivimos es un mundo caído. ¿Sabe lo que significa eso? Que hay algo muy asegurado. ¿Sabe qué es lo más asegurado que tú tienes? No es tu seguro de vida. Lo más asegurado después de la muerte que tú tienes
es que en este mundo vas a tener muchos problemas y aflicciones. Muchos problemas que tienen como propósito derribarte hasta el piso. ¿Cómo podremos estar firmes en medio de circunstancias aflictivas que vendrán a nuestra vida como fruto de vivir en un mundo caído? ¿Vendrán enfermedades a nosotros? ¿Vendrán aflicciones de otro tipo? ¿Veremos a familiares enfermar y morir? ¿Cómo estaremos firmes? Lo que produjo la firmeza en medio de circunstancias difíciles en estos creyentes fue tener su vista en Cristo. Tener su mirada puesta en que un día tendremos el cielo. Mi amado hermano, no hace falta que venga Cash Luna y que venga, ¿cómo se llama el otro? Gracias. Guillermo Maldonado a hablarnos de prosperidad. Yo sé lo que tu corazón y mi corazón desean. No es verdad que deseamos prosperidad, que no estemos enfermos. En el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice Jesús. Lo único que puede mantenernos firmes y estables es tener puesta la vista en la venida del Señor en la eternidad. No se nos ha prometido el cielo aquí ahora. El cielo, yo se lo he dicho muchas veces a ustedes. Amén. El cielo, ¿sabes cuándo lo tendremos? Yo sé cuándo tú vas a tener el cielo. Te lo voy a decir. Y va a salir en YouTube. Y no me voy a hacer famoso. Tú vas a tener el cielo donde el cielo venga a ti. Ni un día más, ni un día menos. Cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia y estemos con Él por siempre. Amén. Estaremos en el paraíso y tengamos un cuerpo glorificado y tengamos comunión con el Señor Jesucristo como tú jamás has soñado. Sin el problema del pecado. Porque a veces la gente dice, no, lo que me gusta del cielo es que no habrá dolor de muela. ¿De verdad eso es lo que te gusta del cielo? A mí hace 10 años no me duele una muela. Lo lindo del cielo es que tendremos comunión con nuestro Señor Jesucristo, sin relación con el pecado. Que tendremos comunión entre nosotros como nunca la hemos tenido, porque no estará el pecado en el medio. ¿Tú qué tienes que aguantarnos a nosotros? Este pastor mío que se lo olvidan las cosas. Allí no será tu pastor, allí habrá un solo pastor, el Señor Jesucristo, pero no se lo olvidará ni nada tuyo. Ellos pudieron estar firmes cuando empezaron a perseguirles, cuando empezaron a llevarlos a la cárcel. Ellos pudieron estar firmes, como un pesista carga un mazo de hierro, porque ellos tenían su mirada en la eternidad. Mi querido hermano, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está tu confianza? ¿Cuál es tu aspiración en esta vida? Siempre que hablo de esto, y estoy terminando ya. Después de esa historia, y se la he hecho muchas veces a ustedes, pero la voy a volver a hacer. Miren, mis sueños no tienen que ver conmigo, tienen que ver con ustedes. Y no quiero que me aplaudan, no, tienen que ver con ustedes. Pero a veces cuando sueño, y me agarro soñando con un local propio, y me agarro soñando con cosas que me gustaría que pasaran en la iglesia, siempre me viene este texto. Está Baruch era el amanuense de Jeremías. Estaba escribiendo, Jeremías está dándole las profecías que vienen de parte del Señor. Y todo lo que venía de Jeremías, era lo que les va a pasar por arriba es una moto niveladora. Los van a aplastar, a rellenar, los van a hacer cuadritos y los van a mandar para Babilonia.
Y Baruch, yo me lo imagino a él. Usted se imagina estar escribiendo el libro de Jeremías. Baruch, ya inquieto. Mis hermanos, qué bueno es nuestro Dios. Porque Dios no solo estaba preocupado por el corazón de Israel cuando le estaba revelando Jeremías. ¿Sabe por quién estaba preocupado también? Por el corazón de Baruch. Yo me imagino en la escena. De pronto el profeta Jeremías se vira al amanuense y le dice: tengo palabra del Señor para ti. ¿Qué buscas, Baruch, para ti? Tú buscas grandezas, no las busques, porque todo cuanto ven tus ojos será destruido. Mis amados hermanos, ¿qué buscamos para nosotros? ¿Tú buscas grandeza? ¿Sabe? A veces cuando los creyentes dicen: que venga el Señor, muchas veces no les creo. Porque la carrera que están corriendo, no la de alguien que quiere que venga el Señor. Que lo que en realidad quiere es que se atrase un poquito, a veces hace un poquito más de dinero. Si no, no venga ahora. Y no es porque mis hijos no te han conocido, no, es que yo quiero un poquito más de dinero. Yo quiero conocer Madrid. Madrid, Señor. Eso es lo que está en la mesa de muchos creyentes. Y mira, no está mal conocer Madrid. Si Dios te da la oportunidad, ve. Pero una cosa, esto lo voy a decir, una cosa es descansar para trabajar y otra cosa es trabajar para descansar. Entonces entendí que vuelve para. Una cosa, que tu propósito sea glorificar a Dios con la mente con tu mente puesta en la eternidad y en la providencia usar los recursos que Dios nos da para descansar. Y puede ser un viaje de descanso. Y otra cosa es correr una vida para encontrar grandezas. Nosotros como cristianos tenemos algo más importante que un viaje a Madrid. Tenemos un reino, el reino de Cristo. Amén. Amén. Mi amado hermano, tú tienes un amor que trabaja, tú amas al Señor Jesucristo. Mi amado hermano, trabaja por gracia, trabaja, porque tenemos una eternidad en el cielo. Mi hermano, los hermanos que trabajan tan fielmente aquí, tú quieres descanso, déjame decirte una cosa, no te lo voy a dar. ¿Sabes cuándo vas a descansar? En el cielo. Ahí vas a descansar. Mientras tanto, hay un reino. No el reino nuestro. No estamos buscando un reino para nosotros. Queremos que el reino de Cristo avance. Vamos a orar. Señor Dios, nosotros te agradecemos infinitamente la obra de gracia y de misericordia que obraste en nosotros. Oh Señor, ¿a dónde hubiéramos ido si en tu gracia tú no nos hubieras abrazado con cuerdas de amor y nos hubieras atraído a ti? Nosotros estábamos muertos, completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Por tu gracia, tú nos salvaste. Señor, gracias por esas gracias que has puesto en nuestros corazones, como la fe, la esperanza, el amor. Señor, gracias. Ayúdanos, oh Señor, para tu gloria, no para la nuestra, para tu gloria, el poder manifestar esas gracias para el bien de tu reino, para nuestro crecimiento en gracia. Señor, pronto estaremos inmersos en nuestros quehaceres semanales. Quehaceres que muchos de ellos, Señor, quieren atraernos aquí. Permítenos, oh Señor, que nuestra vista siempre esté en el cielo.
que veamos esto que nos rodea como algo temporal, que pasará un día. Que nuestro deseo, nuestra meta, oh Señor, como cristianos, sea el estar contigo y el tener comunión contigo. Te pedimos, oh Señor, que la Iglesia Bautista Reformada de Miami pueda mantenerse irreprensible con el paso de los años hasta la venida del Señor. Te lo pedimos, no porque merecemos nada de ti, sino porque Cristo nos mandó que cada vez que oremos, lo hagamos en su nombre.